Bienvenidos a esta clase que consiste en el intensivo de competencia lectora. Hoy vamos a ver el ensayo de la PAES regular para la admisión 2024. Veremos a continuación la forma 103. Recordar que la PAES consiste de 2 horas y 30 minutos para responder 65 preguntas. En este ensayo vamos a ver 8 textos. Pero primero, hoy en esta clase, veremos solo los 2 primeros. Recordar que también no se descuentan puntaje por preguntas, o sea, respuestas incorrectas. Primero vamos a partir con la lectura número 1. Esta lectura tiene preguntas desde la 1 a la 7. Comencemos. Fragmento de un capítulo del libro Introducción a la Economía, publicado en 2009. ¿Qué es la economía y de qué se ocupa? Detengámonos unos minutos a observar nuestro entorno, nuestra actividad diaria, lo que hacen nuestros amigos, las noticias de la prensa o los programas de televisión. Casi con toda la seguridad, llevaremos algún dinero en nuestros bolsillos. Tendremos una serie de bienes, como ropa, un teléfono. A veces salimos con los amigos al cine o vamos a practicar algún deporte. Con todas las cosas que hemos realizado o hemos comprado con nuestro dinero, tratamos de satisfacer las necesidades de alimentación, de educación o de ocio que sentimos. Pero, ¿hemos satisfecho todas nuestras necesidades? Seguramente no. En el mundo que nos rodea, las personas tienen que tomar decisiones como consumidores a la hora de asignar la finalidad que dan a sus ingresos. Las empresas deben decidir las mejores opciones para sus instalaciones y procesos productivos, y las autoridades públicas tienen que realizar las actuaciones precisas para que el bienestar de la sociedad sea el más elevado posible. Todos tienen que realizar elecciones para tomar las decisiones oportunas. Elegir bien no es una tarea fácil cuando la elección la llevamos a cabo para nosotros. Por ejemplo, si se dan cuenta aquí, en el primer párrafo nos decía como que nos introducía de qué iba a hablar el texto. Y ahora, por ejemplo, también, aparte de introducirnos, nos está como detallando en qué consiste la economía. Y, por ejemplo, aquí decía, elegir bien no es una tarea fácil cuando la elección la llevamos a cabo para nosotros. Por ejemplo, esto lo voy a subrayar porque siento que nos pueden preguntar sobre esto más adelante. La llevamos a cabo para nosotros. Las ventajas o inconvenientes de dicha elección nos afectan directamente, pero en muchas ocasiones tenemos que elegir por otros. Los padres eligen la educación que consideran mejor para sus hijos, y cuando hacemos un regalo a un amigo, pensamos que hemos interpretado correctamente sus preferencias. A veces, otros eligen por nosotros, como cuando el gobierno decide los impuestos que tenemos que pagar y el uso que va a dar a los ingresos obtenidos. Si hoy vivimos mejor que hace 100 años, si hoy existen muchas más personas que satisfacen sus necesidades, una buena parte de esta mejor situación se la debemos a que hemos mejorado en la toma de decisiones para solucionar algunos de los problemas relacionados con la escasez. Este hecho no significa que todos los problemas estén solucionados, ni que el mejor nivel de vida se deba solo a los avances de la economía. Pero sí disponemos de mejores tratamientos médicos, disfrutamos de más tiempo de ocio y contamos con más bienes y servicios, públicos y privados, para satisfacer las necesidades que se nos presentan, entre las que se encuentran las de realizar las diversas modalidades de turismo. Es en una buena medida gracias a que los gobiernos, las empresas y los ciudadanos tienen una forma mejor de afrontar los problemas económicos. Sin embargo, no todos los países, empresas, gobiernos o personas han afrontado de igual manera los problemas económicos, y por ello los resultados que muestra
el panorama mundial puede ser muy diferente. Los conceptos de economía y de ciencia económica. La economía se ocupa de las elecciones que tenemos que realizar para que con los medios disponibles, que siempre son escasos, podamos satisfacer las necesidades a las que nos enfrentamos, tanto de forma individual como colectiva. Necesidades que son siempre crecientes y mayores que nuestros recursos. En la actualidad, las diferentes sociedades o los individuos que las integran tienen que buscar soluciones, ya que, pese a la mejora de las condiciones de vida, los problemas económicos se siguen presentando en todas partes del mundo. El aumento de la esperanza de vida, el desarrollo tecnológico, las facilidades de las comunicaciones y tantos otros aspectos nos permiten aspirar a numerosos bienes y servicios que nos sirven para que nuestras necesidades se vean satisfechas. Al menos una parte de ella, porque la realidad nos muestra que las necesidades de todo tipo son crecientes e ilimitadas y los recursos disponibles son limitados. Es decir, que mientras nosotros vamos, por ejemplo, satisfaciendo nuestras necesidades, van surgiendo otras. La economía es la más vieja de las artes, pero la más moderna de las ciencias, ya que el nacimiento como ciencia data de 1776 con la publicación de la obra de Adam Smith, Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, donde se sistematizó el conocimiento económico existente y se le dotó del método necesario para su desarrollo posterior. Muchas son las definiciones que se han dado de la ciencia económica. Por el momento, vamos a utilizar una que recoge los principales elementos que integran esta disciplina. La economía se puede definir como la ciencia que se ocupa de la manera en que se administran unos recursos que son escasos. Recursos que son escasos. Con objetivo de producir bienes y servicios y distribuirlos para su consumo entre los miembros de una sociedad. Con esta primera definición, ya podemos darnos cuenta de que la economía está presente en numerosos aspectos de nuestra vida. La administración de recursos escasos como petróleo y agua, producción de bienes y servicios, como turismo o los alimentos, la distribución o comercialización de los bienes, y todos los aspectos relacionados con el consumo que realizamos de los mismos son aspectos de los que se ocupa la economía. Pero no solo de estos, avancemos un poco más. La economía es una ciencia. A diferencia de las ciencias experimentales como la física o la química, la economía es una ciencia social, que se centra fundamentalmente en el comportamiento humano y las consecuencias que de dicho comportamiento se derivan para la sociedad. Por ejemplo, aquí hace como una comparación, como para comparar, contrastar la economía con otras ciencias. La economía relaciona el comportamiento del ser humano con sus necesidades. Un rasgo de esta ciencia es que es parte de la actividad humana. La economía, como la sociología o la antropología, tiene como objetivo de estudio el comportamiento humano, pero se diferencia de ellas en el método, en el enfoque y en que ésta se limita al estudio de la parte económica dentro de la conducta humana. La economía estudia la utilización de recursos que son escasos. Sin embargo, esta escasez es relativa. Los recursos son limitados porque los deseos humanos que pueden ser satisfechos por el consumo de bienes y servicios son prácticamente limitados y crecientes. Ilimitados, perdón. La escasez es un problema que afecta tanto a las economías desarrolladas como países del tercer mundo, pues a pesar de que los recursos existentes son muchos, las necesidades siempre son mayores. Y es función de la economía tratar de resolver cuál va a ser el mejor uso que se les puede dar a estos recursos. La escasez de los recursos es sin duda el dato básico que subyace a todos los problemas económicos. ¿Qué uso se da a estos recursos? Esta escasez de los bienes lleva a elegir entre las opciones que mejor pueden descubrir nuestras necesidades. Es necesario escoger utilización y empleo de los recursos escasos. Esta continua necesidad de elegir nos lleva a otro tema, el problema de la elección. Por ejemplo, ahora vamos a ver las preguntas. La primera nos dice, ¿cuál es la finalidad del primer párrafo de la lectura? Primero, antes de contestar, démonos cuenta en qué consiste.
Por ejemplo, si es una pregunta de evaluar, interpretar o localizar. Claramente no es una pregunta de localizar, porque no nos dice según el texto o en el texto, como en la pregunta 2 o 3. Por ejemplo, al decirnos cuál es la finalidad, como que nos pregunta el propósito. ¿Y esto a qué pertenece? Pertenece a la interpretación. Por ejemplo, la A nos dice, introducir la perspectiva que se adoptará para desarrollar el tema. El primer párrafo sí podría ser, pero siento que no es la correcta. La B nos dice, definir los aspectos que se desprenderán del tema central. No define los aspectos como que nos adentra el tema, así que la B descarta. C, crear interés por el tema central que se abordará en el texto. Y la D, resumir cuáles serán los temas que se tratarán a lo largo del texto. La D no es, porque no son muchos temas los que se abordan, así, y como que resumir no nos resume nada. La B y la D no son. Entre la A y la C, ¿cuál creen ustedes que es? Les voy a dar un tiempo para que lo piensen. La respuesta correcta es la letra C. ¿Por qué? Porque dice crear interés por el tema central que se abordará en el texto. Por ejemplo, si se acuerdan, en el párrafo 1 nos adentraba el texto y hablaba, como que daba ejemplos de la vida cotidiana en torno a nuestra actividad diaria, lo que hacen nuestros amigos, las noticias de la prensa o los programas de televisión. Pues, la A es un distractor, porque no es la correcta. La correcta es la letra C. Por eso la A, porque la A nos dice introducir la perspectiva que se adoptará. Y la autora no está dando ninguna opinión. En cambio, nos está creando como interés, porque dice que nos detengamos un momento y que vemos a nuestros amigos. Por eso es la letra C. 2. Según la lectura, ¿por qué razón ha mejorado el nivel de vida en la actualidad? Ya, por ejemplo, este estaba textual, si lo pueden recordar. Todo lo que diga, cuando dice según la lectura, en el texto, son preguntas de localizar. Y por ejemplo, si nosotros al leer la pregunta nos damos cuenta, al tiro nos vamos a como percatar de que la respuesta está textual, está ahí en texto. La dice, ¿por el rápido avance de los recursos médicos? No. ¿Por el mayor tiempo que se dedica al ocio? Tampoco. ¿Por la variada oferta de bienes y servicios? Podría ser. O D, por la apropiada toma de decisiones. La respuesta correcta es la D, porque si lo recuerdan, acá arriba salió que tomaban decisiones nuestros padres o el gobierno, no sé si lo recuerdan, pero estaba textual, incluso lo marqué. Aquí dice, cuando la elección la llevamos a cabo para nosotros. Y sí, es textual. La 3 dice, según la lectura, ¿por qué los problemas económicos se siguen presentando en todas partes, pese a la mejora en las condiciones de vida? Porque las mejoras en las condiciones de vida permiten satisfacer unas necesidades, pero surgen otras. B, porque las mejoras en las condiciones de vida han sido positivas, pero han estado acompañadas por toma de malas decisiones. Ahí dice, si se dan cuenta, malas decisiones. Y es como, si dice que las mejoras de vida han sido positivas, ¿por qué han estado acompañadas de malas decisiones si en el texto no nos menciona eso? Así que esa, deja. La C. ¿Por qué las mejoras en la condición de vida hacen que las personas consuman más, pero dificultan la producción de más recursos? Mm, puede ser, pero no convence mucho esa respuesta, no, como que no. ¿Por qué las mejoras en las condiciones de vida han sido abordadas por países, empresas, gobiernos o personas, pero de manera diferente? En el texto no mencionaba mucho eso, así que esa no. A y C. ¿Cuál creen ustedes que es? Acuérdense que cuando dice según la lectura, está textual. Esto quiere decir que está de manera literal o parafraseada en el texto. Recuerden que parafraseada es cuando está a través de sinónimos.
Y a veces puede ocurrir que solo estando parafraseada, nosotros nos llegamos a confundir. La alternativa correcta es la A. ¿Por qué? Porque nos dice, las mejoras en la condición de vida permiten satisfacer... Ay, marqué todo. No, no tenía que marcar todo. Ahí sí. Porque las mejoras en las condiciones de vida permiten satisfacer unas necesidades, pero hace que surjan otras. Si recuerdan, en el texto mencionaba que cuando vamos satisfaciendo necesidades, nos empiezan a surgir otras. Los recursos son limitados, los recursos, y las necesidades son ilimitadas. Es decir, que nuestras necesidades no se acaban, en cambio los recursos sí suelen acabarse. Pasemos a la siguiente. La lectura 4 dice, a partir de la información de la lectura, ¿qué significa? La economía es la más vieja de las artes. Esta pregunta voy a hacer que primero ustedes la respondan, lean las alternativas y luego les voy a dar la respuesta. Leamos las alternativas. La A nos dice que generar espacios de ocio y recreación ha sido históricamente una forma de satisfacer necesidades básicas. La B, que usar la creatividad para producir recursos ha sido tarea de los artistas desde antes de que existieran los economistas. Ha sido un objetivo compartido por todos los miembros de la sociedad a lo largo de la historia. Y la D, que resolver problemas relacionados con la escasez ha sido desde siempre una tarea que demanda el ingenio de la humanidad. ¿Cuál creen que es? ¿O entre cuáles están? Siempre quedan dos. Por ejemplo, cuando empezamos a descartar, siempre quedan dos, que son como posibles. La respuesta es la D. La D nos dice que resolver problemas relacionados con la escasez ha sido desde siempre una tarea que demanda el ingenio humano. Recuerden que cuando nos menciona escasez, dice que la humanidad se las arregla para evitar eso o para suplir la escasez con otras cosas. No sé si lo recuerdo. Ya, la 5 nos dice, en la lectura uno, ¿para qué se nombran disciplinas científicas como antropología o física? ¿Es? B, para explicar el método de análisis que comparten diferentes disciplinas. C, para definir la economía a partir de la similitud y el contraste con otras ciencias. O la D, para ejemplificar las disciplinas que estudian el comportamiento humano. ¿Cuál creen que es? Y la correcta es la letra C, porque nos dice, para definir la economía a partir de la similitud y el contraste con otras ciencias. Y recuerden que la economía es una ciencia, pero la diferencia que tiene con las otras es que es una ciencia que estudia el comportamiento humano. Y por ejemplo, cuando nos mencionan la antropología o la física, como que contrastan y crea como similitud. No sé si se puede entender. Porque en la similitud que tiene es que son ambas, o las tres, antropología, física y economía, son ciencias. Y las diferencias que tienen cada una de ellas es que cada una estudia cosas distintas. La C nos dice, según la lectura, ¿cuál es la función de la economía para controlar la escasez? B, determinar los usos que se les dan a los recursos. C, identificar los recursos que satisfagan todas las necesidades. O D, establecer los recursos que forman parte del proceso productivo. Acuérdense, aquí nos dice según la lectura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está en el texto. Entonces, la correcta es la letra B. Porque decía y salía como dos, tres veces, que la economía, ella determinaba hacia dónde iban los recursos, qué uso se les daba. Y la 7, y luego creo que luego pasamos al texto número 2. La número 7 nos dice,
¿Cuál de las siguientes personas podría satisfacer su necesidad de lectura con este texto? A. Un inversionista que quiere decidir cómo administrar mejor sus recursos económicos. B. Una profesora que quiere ayudar a sus estudiantes a entender que estudia la economía. C. Un psicólogo que quiere reflexionar sobre por qué los humanos suelen estar insatisfechos. A ver cómo explica la economía la existencia de países pobres y países ricos. Ya, por ejemplo, la D no es. Esa de verdad no es. Porque nos dice la existencia de países pobres y países ricos. No nos habla, nos dice qué es la economía y en qué consiste, pero no nos dice como a grandes rasgos los países pobres y los países ricos. Como no hace esa comparación. No lo menciona. Y si no menciona algo del texto, al tiro inmediatamente lo descartamos. La C, un psicólogo que quiere reflexionar sobre por qué los humanos suelen estar insatisfechos. Yo personalmente yo siento que no, porque los psicólogos sí estudian el comportamiento humano, pero por ejemplo aquí nos está explicando que en qué trabaja la economía. No nos está diciendo como por qué los humanos en sí se sienten insatisfechos. Así que la C igual la descartamos. La, un inversionista que quiere decir cómo administrar mejor sus recursos económicos, está tampoco. Porque, por ejemplo, administrar mejor sus recursos. No es como, por ejemplo, si él quisiera eso, él debería buscar como un manual o las tasas de interés, pero aquí solo nos menciona qué es economía y en qué consiste. Entonces, la correcta, y sin duda, estudiante, a entender que estudia la economía. Y esta sí es porque nos dice en qué consiste la comparación, o sea, contraste y similitud entre la economía con otras ciencias, como la física, la química o la antropología, que la nombraba en una pregunta anterior. Y, por ejemplo, las otras inmediatamente se descartaban por lo mencionado anteriormente. Y por esa razón es la